Entonces la conciencia fisiológica o nivel de conciencia o estado de alerta. Vean, cuando esta estructura que decíamos, el cerebro o el sistema reticular activador ascendente, se ven alterados, ¿qué pasará? Si ustedes se toman unas 2 botellas de cerveza, va a entrar a su organismo, va a circular por su sangre, va a ir a su sistema nervioso central, a su cerebro, y va a ir deprimiendo, va a ir apagando esa luz que está encendida, ¿no? Entonces, ahí vamos a tener los niveles de conciencia. El primero, obviamente, es el estado vigilia, ¿no? Cuando estamos en práctica, les digo, ¿cómo evaluamos? A través de la observación, la entrevista y los estímulos. Tengo que saber cómo está esa persona en su nivel de conciencia. El estado vigil será por aquella persona que está completamente despierta. A la entrevista me responde correctamente todo. No necesito hacer ningún estímulo, ¿no? En cambio, esa persona que ya se ha bebido de 2 a 5 botellas de cerveza con su amigo ya va a estar en un estado letárgico, ¿no? A la observación va a estar como cansado. Si yo hablo con él va a tener dificultades en la articulación de las palabras, inclusive. A ver, acuérdense de sus compañeros que les han visto en las fiestas, ¿no? Hermanita o hermanito. No pueden articular. Entonces, ¿por qué se está apagando ese foco, esa luz, ese nivel de conciencia? ¿No? Entonces, el estado letárgico es una disminución ligera. Tenemos el somnoliento o un novilado. Que es una disminución moderada del nivel de conciencia. Ese chico que ya se ha tomado de más, se está durmiendo, ¿no? Le hablo, le digo su nombre, mira, otra vez se vuelve a dormir. Ese está en un estado somnoliento. A la observación, estoy viendo dormido. Le hablo, a pequeños estímulos despierta, pero se vuelve a dormir, ¿no? Ese es el somnoliento. Después, ¿qué viene? Si el sujeto se consume más y más sin darse cuenta, en un momento va a llegar semicoma, sopor o semicoma. Que es una disminución ya grave del nivel de conciencia. Este sujeto ya está intoxicado con alguna sustancia, en el caso del alcohol, y no responde, porque a la observación está dormido. A la entrevista responderá. ¿Qué te llamas? ¿Dónde estás? Javier, no sé. Entonces, solo va a responder levantando el lugar donde estimulemos, sobre todo a estímulos dolorosos, ¿no? Y por último, ¿cuál será? Coma. Este no responde a nada. Vean, estos son los estados alterados del nivel de la conciencia. Se pueden hacer también a través de la escala de toma de Glasgow, ¿no? Con lo mismo, observando, estimulando, entrevistando. Eso lo van a ver en el siguiente año. Nosotros
nosotros no vamos a ver, sino necesitamos conocer la conciencia fisiológica. Ahora, el sueño, ¿qué será el sueño? Porque yo les veo y puedo verles como cansados. Por ejemplo, a las 2 de la tarde tienen ustedes clases y algunos de sus compañeros deben estarse, ¿no? Como decimos en términos simples, cabeceando. ¿Eso será un estado alterado patológico? No, ¿no? Porque yo apenas me voy a acercar y le voy a decir, ¿cómo está? Pues se va a despertar y se va a mantener alerta, ¿no? Entonces, esa es la diferencia. El sueño puede tener estas características, pero la diferencia es que cuando estimulamos, despierta. ¿Qué es el sueño entonces? Sí es un estado alterado de la conciencia, pero es un estado fisiológico. Es natural. Y tiene sus distintas características, tiene etapas del sueño. Y la vamos a clasificar en 2 etapas. Una REM y la otra no REM. Movimientos oculares rápidos significa, también humor, algunos movimientos oculares rápidos y otra no. ¿Cómo empezamos? Vamos a empezar el sueño, siempre va a empezar con la etapa no REM. Una etapa 1 y 2, que son etapas de sueño ligero que aparentan estar en estado letárgico y entrando al estado somnoliento. Aparentan, pero no es lo mismo, ¿no? Porque esto es fisiológico. Ese es el momento en el que ustedes están cabeceando, están queriendo entrar a la etapa 1, 2. Después viene la etapa 3 y 4, que ya es esa etapa de sueño profundo, el sueño reparador también lo llaman. Cuando llegamos a estas etapas es cuando ya si nos despertamos nos sentimos descansados, satisfechos. Tomar una siesta en la tarde de más de 30 minutos, nos despertamos como si hubiésemos descansado de lo mejor. A ver si hacen la prueba los que no duermen. O los que han dormido bien, porque en la noche, cuando dormimos 8 horas, se intercala entre los sueños no REM con los REM. Si llegamos a 4 o 5 veces de esto, al día siguiente nos levantamos con una energía fatal. No hay personas que no pueden dormir, se quedan aquí. Y ahí están. En esas circunstancias, o muchos de ellos, ya sea porque han tomado algún medicamento, tienen mucha ansiedad, no sé, se quedan en esas etapas. Pero en ellos no está alterado el nivel de conciencia de forma patológica, ¿no? Sino está alterado el sueño natural. La etapa de sueño REM, ¿a qué se refiere? De movimientos oculares rápidos. Ahí la persona pareciera que no descansa. O el cerebro, cuando les ponen el electroencefalograma, trabaja el doble, a diferencia de las otras etapas donde descansa. Entonces, ¿para qué se produce eso? ¿Qué función tendrá? No se sabe con exactitud, pero hay teorías, ¿no? Hay 2 teorías que dicen que estas etapas
es uno para consolidar las redes neuronales que se han armado en el transcurso del día. Por ejemplo, hemos escuchado, hemos aprendido varias cosas y ahí se han ido armando sinapsis, la conexión de una neurona con la otra, como esas redes que nos muestran en los microchips, ¿no? ¿Han visto cómo son redes? Igualito nuestro cerebro forma redes neuronales. Y esas redes se consolidan en ese periodo de sueño. Aquellas personas que no entran a estos periodos de sueño, como que se olvidan todo lo que aprendieron en la unidad antes, inclusive todo lo que hicieron. Entonces entran en una amnesia peor. Entonces esto se ha relacionado mucho con esa circunstancia, con una alteración de la memoria. Muy bien. Sueño fisiológico, estado alterado fisiológico y estados alterados cuando hay alteraciones en el sistema nervioso central. Todo esto, el estado vigil, esta conciencia fisiológica me va a permitir conocer, por eso es conciencia. Y ahí viene la conciencia psicológica. O la vamos a llamar orientación. Es decir, que gracias a que yo estoy despierto en este momento, sé dónde estoy, sé qué estoy haciendo, en qué actitud estoy, ¿no? Si estuviesen como un motociclista que se accidentó y le pregunto su nombre, lo único que es Carlos. ¿Tus apellidos? ¿Dónde vives? No sabía. Y estaba como que si se hubiese tomado. Pero no había ni aliento alcohólico ni nada de eso. ¿Sí? Ha sufrido un accidente, un traumatismo encefalocraneal. ¿Qué ha pasado? Conciencia fisiológica no estaba permitiendo que haya su orientación, ¿no? Entonces, es importante primero la conciencia fisiológica que nos va a dar la conciencia psicológica. La orientación nosotros la vamos a para examinar, tenemos que dividirla en una orientación autopsíquica y alopsíquica. ¿A qué se refiere la orientación autopsíquica? Se divide en dos: psíquica y somática. La psíquica se refiere a todo el conocimiento que tenemos de nosotros mismos. Tenemos un nombre, tenemos una edad, ¿no? Sabemos con quiénes vivimos. Todo eso es la autopsíquica psíquica. Y la somática, ¿a qué se referiría? Tenemos conocimiento de nuestro cuerpo, ¿no? Sabemos cuál es mi ojo derecho, mi oreja izquierda, pues mi oreja de este lado, ¿no? O sea, si no sabemos derecha, izquierda, de este lado tenemos que, ¿no? He escuchado que has hablado mal de mí, ¿no? Estoy teniendo conocimiento de todo lo que está pasando. A través de también mi conocimiento de mis partes de mi cuerpo. Entonces, a eso se refiere la orientación somática. ¿Y la alopsíquica? ¿A qué se referirá? Tiempo y espacio. La orientación en tiempo y espacio. Todos nosotros sabemos qué día es, qué hora es,
más o menos qué características del día, ¿no? De la que está anocheciendo, fecha. Hemos dado nombres y por lo tanto tenemos conocimiento de sus nombres, de los horarios, de los días, las fechas y demás. Lo mismo del espacio. Todos nosotros sabemos que estamos en el planeta Tierra, en un determinado continente, en un determinado país, departamento, ciudad. Una paciente nos mandaba esta mañana clarito. Está bien en la Tierra, en América, ¿no? Y en Bolivia. Súper orientadísima. Entonces, orientada en tiempo y espacio. Obviamente, cuando hay personas que no se pueden orientar, se llama desorientación. Autopsíquica puede ser o alopsíquica. Auto o alopsíquica. La conciencia no termina solamente conociendo así de simple el ambiente 24, sino también tiene una conciencia reflexiva referente a la relación entre nuestra mente, nuestro cuerpo y el ambiente. A eso se llama conciencia del yo. ¿Qué características tiene la conciencia del yo? Ese conocimiento que se tiene de los límites de mi mente y mi cuerpo. ¿Quién es el conocimiento? ¿Dónde termina mi mente y dónde empieza mi cuerpo? Inclusive en relación al ambiente. ¿Por qué? ¿Por qué les hablo de esto? Porque existe un síntoma que se llama la despersonalización. Se refiere a aquella sensación de que la mente se saliera del cuerpo. Por ejemplo, hay personas que dicen, ay, me he desdoblado. ¿Han oído hablar de esas personas que se han desdoblado? Nunca. Y lo cuentan así, me he desdoblado. Me estaba durmiendo y me he salido de mi cuerpo y me he visto dormir. O he volado encima de... Ahora sí, en las películas por lo menos han oído. ¿No? Entonces, ¿qué está pasando con esta persona? Su conocimiento de los límites de su cuerpo, de su mente, se están alterando. Puede ser en situaciones normales, ¿no? Por ejemplo, ¿cuándo sucede en situaciones normales? Cuando estamos asustados, cuando nuestra vida corre riesgo, por ejemplo. Es como un mecanismo de defensa. La tos es un mecanismo de defensa. Tosemos para botar las cosas. Igual que el pulmón tiene su mecanismo de defensa, el cerebro también tiene su mecanismo de defensa. Cuando está en peligro, empieza a aparecer estos síntomas. Esa persona que está, por ejemplo, por morir o en coma, está en un accidente. Su nivel de conciencia se ha alterado y ellos dicen, hace rato que me he desmayado cuando me he accidentado, me he salido de mi cuerpo y veía todo. Me veía a mí mismo botado ahí, sangrando. Estaba con su despersonalización. Lo mismo da el conocimiento que se tiene.
de lo real y de lo ideal, del ambiente. Tenemos ese conocimiento. ¿Qué es imaginario? ¿Qué no es imaginario? ¿Cuándo me siento completamente lúcido viendo la realidad? O cuando me siento que estuviese como un sueño. Y ahí viene un síntoma que es la desrealización. Similar al anterior, en el uno se ha salido de su cuerpo, pero en el otro siente que como que ese momento fuese irreal o fuese como un sueño. Iguales, situaciones de peligro. Algunas personas que han sufrido una violencia terrible con riesgo de muerte, me cuentan, ese momento es como que yo lo hubiera vivido como un sueño. No me dolió nada. Me golpeaban, me daban cuchilladas. No sentía el dolor. ¿No? Y es más, es como que me alejara y viera de lejos las cosas. Es una sensación de desrealización. Ahora, estos dos síntomas, o estos dos mecanismos de defensa, como la tos, ¿no? Puede ser que se den en situaciones donde no haya riesgo. Ahí sí es anormal. Hay personas que tienen 1, 2 veces al día, 3 veces, todos los días, sin que haya riesgo. Eso ya es algo que no está dentro de lo normal, ¿no? Muy bien. Entonces tenemos esa conciencia del yo, una conciencia más reflexiva. Pero además la conciencia, cuando hablábamos de la clasificación que nos hacía de las funciones psíquicas, Schneider nos decía que hay elementos de la vida psicológica e instrumentos. Yo les he puesto ejemplos de qué es un elemento, por ejemplo, en la construcción de una casa, y qué es un instrumento. ¿No? El elemento es lo que constituye la casa, arena, piedra. ¿Y los instrumentos qué serán? Los que van a trabajar. Están de fondo, sirven algunos van a servir para llevar, algunos van a servir como contenedores. La conciencia es un instrumento. Entonces es como un escenario, imagínense ustedes un escenario de teatro, ¿no? O de música, no sé, en el que van a actuar los elementos, en el que se van a construir los elementos. Si ustedes se imaginan, por ejemplo, en ese teatro, uno bien hecho, se apagan las luces, y solamente se prende un foco desde el fondo, ¿no? Y ahí aparece el actor, Romeo. Entonces, así nosotros vamos a dividir a la conciencia en zonas. La conciencia se da cuenta, tiene conocimiento de mayor claridad en algunos momentos de una cosa y puede ir cambiando. Pero al mismo tiempo tiene otras áreas de las que no se tiene mucho conocimiento, pero se puede ver. Como en ese sujeto que está actuando, le vemos clarito qué color de ropa, qué color de zapatos está usando. Pero a medida que le sigue la luz, también aparece un halo alrededor, ¿no? De cosas borrosas que vemos, los muebles, las cortinas de ese escenario. Y mucho más allá está una zona oscura. Lo mismo es la conciencia, tiene conocimiento en algún momento, como, a ver, cuando están leyendo, por ejemplo,
Están viendo unas letras ahí, pero ven al mismo tiempo que esa zona de mayor claridad, otra zona que está llena de otras letras, ¿no? Y van siguiendo ahí. Esa zona de mayor claridad se llama zona consciente. Zonas de la conciencia, entonces. La conciencia tiene zonas. Hay una zona consciente, hay una zona subconsciente y una zona inconsciente. En ese teatro, ¿cuál será la zona consciente? Donde le llega la luz clarito, nos permite tener hasta el lunar, le podemos ver a ese actor, ¿no? ¿Y cuál será la zona subconsciente? Todo lo que está alrededor medio borroso. ¿Y la inconsciente? Lo que está oscuro. ¿Vean? ¿Cómo mi senso-percepción, mi sentido del oído, en otras palabras, está actuando en esa conciencia? ¿No? Viendo zonas claras, zonas más borrosas y zonas que ya no se ven. Muy bien. Entonces se dice que hay alteraciones en las zonas de la conciencia, como el estrechamiento de la conciencia. Sí. Hay algunas personas que pueden oír exclusivamente una parte de una canción. A veces sucede cuando practicamos un instrumento, por ejemplo. ¿Qué pasa? El que toca la guitarra oye la guitarra. Está haciendo que su zona consciente se estreche tanto para oír solamente una cosa, no. Pero en algunas otras, eso se vuelve ya demasiado alterado. Por ejemplo, hay personas que las auras, no sé si han oído hablar de las auras en las epilepsias. ¿Sí? No. Un aura es como una premonición de que le va a venir una crisis al epilepsia. Puede ser, por ejemplo, con estelitas, ver estelitas como que alucinaciones, ¿no? Fosfenos lo llaman. O puede ser ruidos u olores exclusivos. Entonces ahí se estrecha la conciencia, porque se va a dirigir directamente a un olor, o a un sonido, o a algo que esté mirando. Entonces ahí hay un estrechamiento de la conciencia. También en las hipnosis, ¿no? ¿Han oído hablar de la hipnosis? Con un relojito o con una cosita de esas. Hace girar y ¿qué sucede? Este sujeto estrecha su conciencia, su zona consciente a tal punto que solamente hace caso a lo que dice él, el que le está hipnotizando. Por ejemplo, le hace creer en otras palabras, ¿no? Imagínense usted si alguien les dice, a ver, en este momento estás así, de sentadita, tus manos, mira tus dedos, y por fisiología los dedos, después de unos 20 segundos, tienen la tendencia a moverse. Pero a los 15 segundos él les dice, se va a mover tu dedo, solito se va a mover, yo lo voy a hacer mover. Entonces, y su dedo se va a mover, pues si ustedes quieran, porque es fisiológico. ¿Qué va a pasar con su mente? Su mente, todo
todo su nivel de conciencia, o más bien dicho, su zona consciente, se va a ir a lo que dice este sujeto. Ahora solo vas a oír mi voz, como ha sido verdad lo que se ha movido, ¿no? Entonces, ese dato va y ahí se estrecha su conciencia y el sujeto ve solamente todo lo que le dice. Su mente se va imaginando cosas en función a lo que le diga ese hipnotizador. Es otro tipo de estrechamiento de la conciencia. Muy bien. Entonces, vean, la conciencia tiene varias partes. Una parte fisiológica, estructural, cerebral, una parte de conocimiento que tiene, otra parte reflexiva y otra parte también tiene unas zonas de la conciencia que nos permiten tener mayor claridad, menor o ningún tipo de claridad en el conocimiento que tenemos de la mente, del ambiente y del cuerpo, ¿no? Por ejemplo, aquella persona que se concentra tanto, concéntrense, ¿no? Concéntrense en otra cosa, cuando te están pinchando y nos vemos que nos están pinchando, mi nivel de conciencia está enfocado en eso. Ayuda a la atención también, ¿no? ¿Me va a doler o no me va a doler? Más que si no estuviese yo distraído. Porque estoy como en esa zona clara, en mi sentido del tacto, en este caso, ¿no? Ya no en mi sentido de la vista. Muy bien. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Algo que decir? Nada, ¿se ha entendido? Porque les estoy viendo con los ojos cuadrados, pero ya están de sueño, ya tienen que ir a dormir. Muy bien, jóvenes, entonces nos vemos. Vámonos.